alabarle, para adorarle, para glorificarle. Tenemos libertad para gozarnos en su presencia. Esta semana, con mucha tristeza, me enteraba de que una familia allá en los países orientales fue pues sacrificada, ¿verdad?, por causa de la fe. Y pues es lamentable ver noticias así, pero nosotros que sí tenemos libertad, nosotros que sí podemos, vengamos a la casa del Señor con gozo, con alegría, a deleitarnos en su presencia, a veces cansados, yo sé, porque venimos a trabajar. Bueno, los que vienen de trabajar, yo trabajo en mi casa y pues no es fácil, hermanos, no es fácil, yo sé, pero hay libertad. La palabra del Señor dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Así es que démosle gracias a Dios por esa libertad que tenemos para adorarle, porque nacimos en países donde todavía hay libertad de expresión, todavía hay libertad de religión, ¿verdad?, de creencias, de alguna manera, por así decirlo. Y pues estamos en uno de los mejores países. Si se da cuenta, mucha gente, la mayoría de los países que desean emigrar quieren venir a los Estados Unidos. ¿Por qué no quieren ir a Dubái? Allá hay mucho oro, mucho dinero, muchas riquezas. ¿Por qué no quieren ir para allá? ¿Por qué no quieren ir a otros países donde la economía es buena? No, quieren venir a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es una nación que fluye leche y miel. Amén. La palabra del Señor dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Entonces, gócese en esa libertad que tenemos el día de hoy. Pues vamos a compartir un mensaje muy, muy interesante. Vamos a orar. Cierre sus ojos ahí donde está, así como está, tranquilo, relajado. Cierre sus ojos y dígale al Señor en esta hora: Señor, Espíritu Santo, habla a mi espíritu en esta tarde. Habla esa palabra que yo necesito escuchar para ser completo en ti. En el nombre de Jesús, yo recibo la palabra en mi espíritu. En el nombre de Jesús, dispongo mi corazón y mi mente para aprender en esta tarde la palabra que tú quieres que yo aprenda. En el nombre de Jesús. Padre eterno, te damos gracias en esta hora, te bendecimos porque tú eres bueno. Te damos gracias, Padre, porque tú nos has traído a un país que fluye leche y miel, que hay libertad para adorarte, para glorificarte, para bendecirte, para recibir la palabra y atesorar nuestros corazones. Padre, yo soy tierra fértil, yo recibo tu palabra, Señor, como semilla, como la mejor semilla, Padre, para que germine, crezca y dé fruto. En el nombre de Jesús, yo dispongo mi corazón, mi alma y mi mente para escucharte, Padre. En el nombre de Cristo, Señor, y en el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu de distracción que quiere venir a perturbar, Padre. Todo cansancio, todo agotamiento, Padre, lo rendimos delante de ti en el nombre de Jesús y declaramos cielos abiertos sobre tu casa, sobre tu pueblo, sobre tus hijos, para gloria de tu nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Abra su Biblia, hermano, o prenda su Biblia, o porque hoy no solamente decimos abra su Biblia, también podemos decir prenda su Biblia. Amén. Ahí en el libro del Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, se fija, hermanos, cómo la tecnología está al servicio de Dios. ¿Cuánta gente en el pasado que batallaba con su vista y ahora tenemos el privilegio, la bendición, o como usted lo quiera llamar, de tener una Biblia digital con iluminación? Le puedes agrandar la letra, se la puedes hacer más pequeña, la puedes hacer en tono negro o en blanco, según las necesidades de tu vista. Amén. Y cómo todo va siendo de bendición para los hijos de Dios. Pero a ver, ¿tienen ya su escritura abierta?
Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el Evangelio según San Juan capítulo 3, versículos del 1 al 8. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Hace unos días, hermanos, bendito Dios y buen Padre, gracias Señor. Hace unos días tuve una plática con una persona muy, muy amada y me preguntaba: ¿cómo es esto de nacer de nuevo? Y curiosamente, a los poquitos días estaba platicando con otra persona, con otra hermana muy, muy querida también, y me hizo la misma pregunta. Y estamos hablando de personas que tienen muchos años en el Evangelio, que no acaban de conocer de Cristo, que no son pues ahora sí como decimos, nuevitos o bebés en el Evangelio. Son personas que ya tienen bastantes años y la verdad sí me extrañó la pregunta. De estas dos mujeres, curiosamente eran mujeres las dos, me preguntaban: hermana, ¿cómo es esto de nacer de nuevo? ¿Cómo se da ese nacimiento? Y pues porque estábamos hablando de un tema de reino, amén. Y tocamos el detalle que si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de los cielos ni interactuar con él, amén. Al reino no se entra como si llegaras pues a otro país o a otro planeta, o en el reino se nace. Por eso Jesús hablaba de un nuevo nacimiento con Nicodemo, amén. Le mencionaba y le decía: tienes que nacer de nuevo. Entonces, para Nicodemo o para una mente natural, todos estamos en el mismo pensamiento de cómo puede una persona nacer de nuevo. Y es increíble que personas a estas alturas de conocimiento, de gloria, de resplandor, de todo lo que el Señor nos ha traído y nos ha dado, hay personas que están preguntando. Se entendería de personas nuevitas, ¿verdad? Pero personas que ya tienen años en el Evangelio, pues no es tan común que te pregunten algo así, pero no hay preguntas tontas cuando estamos aprendiendo, amén. Lo hemos dicho muchas veces. Muchas veces se nos ha hablado de este tema donde se nos dice: pues no tienes que nacer, pues tienes que nacer de nuevo y ser una nueva criatura en Cristo. Y el nuevo convertido pregunta: ¿y cómo es eso? Y es normal que un nuevo convertido pregunte, y la respuesta más común: bueno, pues ahora como aceptaste a Cristo como tu Salvador, pues ya eres una nueva criatura, te dicen. Y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tienes que venir a la iglesia, vestirte diferente, hablar diferentes cosas, leer la Biblia. ¿Cuántos han escuchado esto? Leer la Biblia, orar, también tienes que ayunar, hacer cosas buenas. Y pues así una larga lista de cosas que te mencionan que ahora tienes que hacer como nuevo creyente o como nueva criatura en Cristo. Y ciertamente se trata de hacer cambios, pero la cosa no es solamente hacer cambios, sino que tenemos que llegar a ese punto de ese nuevo nacimiento, amén, porque no es por obras, no es porque hagas ciertas cosas
que te va a llevar a la salvación. La palabra del Señor dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Vamos a primera de Pedro capítulo 1 versículo 22 y 23, amén. ¿Lo tienen? ¿Cuántos de los que estamos aquí presentes en esta hora me pudiera decir cómo es que se da ese nuevo nacimiento? ¿O quién sabe cómo es que se da ese nuevo nacimiento del que hablaba el Señor Jesucristo, del que le hablaba a Nicodemo? Amén. ¿Tiene primera de Pedro? Capítulo 1, versículos 22 y 23. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. El versículo 22 enfatiza diciendo, purificando vuestra alma por medio de la obediencia a la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo, amén. Dice la palabra del Señor que Él es el camino, que Él es la vida y la verdad, amén. En Juan 14:6. Y nadie viene al Padre sino a través de Jesucristo. Y repasando el versículo 22, la obediencia a la verdad por medio del Espíritu. Si se fija ahí en su escritura, la palabra Espíritu está escrito con mayúsculas, lo cual significa el Espíritu de Dios, no el suyo. La cosa, como le decía, no termina ahí. La verdad es que escuchamos mucho de este tema, pero nadie nos explica cómo nacer de nuevo. Y de hecho, mucha gente no sabe si ya ha tenido ese nuevo nacimiento, si ya lo ha experimentado. La gente confunde el ser engendrado con el ser nacido. Cuando tú vienes a Cristo, eres engendrado por medio del Espíritu Santo, que te trae de muerte a vida. La palabra dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero que Él nos resucitó y nos dio vida, amén. Entonces, antes estabas muerto en tus delitos, ahora has sido engendrado y sigue un proceso de desarrollo, crecimiento y madurez para llegar al nacimiento. ¿Cuántos conocen lo que es un parto? Para las mujeres es más fácil la pregunta, ¿verdad? Porque lo han experimentado. ¿Cuánto dura un nacimiento? Bueno, el embarazo generalmente es de 9 meses o lo que llaman 40 semanas, si es que llega a un término completo. El proceso de parto puede ser de unas horas o de unos días, o de, como les decía, unas cuantas horas. Pero el nacimiento en sí dura unos cuantos minutos, es más, segundos. El nacimiento se da en cuestión de segundos. El proceso de parto dura de 1, 2, tal vez 3 días, dependiendo cómo está evolucionando el proceso. Pero el nacimiento dura segundos. Una vez que el bebé ya está posicionado y corona, el nacimiento es cuestión de segundos. Rápido, es algo maravilloso y es algo muy, muy poderoso. El proceso de alumbramiento con el hecho de dar a luz, puesto que lo vive uno en carne propia, uno como mujer, pues para uno es más fácil hablar de ello, ¿verdad? Por ejemplo, hay varones, esposos, padres de familia que han estado presentes en el nacimiento de sus hijos, en el proceso, ¿verdad?, de dar a luz.
Pero la mujer es la que en carne propia vive todo ello y pues puede dar un mejor testimonio de lo que se vive. Y el gran dolor que vive la mujer antes de dar a luz, que precede al alumbramiento, ¿verdad? Y cómo a cada contracción, la mujer que está a punto de dar a luz siente que, pues, que la vida se le va y que tiene que hacer un esfuerzo casi sobrehumano para poder echar fuera de su propio cuerpo ese nuevo ser que, aunque es pequeño, provoca gran dolor. Llegado el momento en que el dolor es tan intenso y la tensión es tanta que ya no sientes el dolor, ya nomás sientes una fuerza, ahora sí que podemos decir sobrenatural, y pujas que aquella criatura pasa del vientre a este mundo, es introducido a este mundo. Amén. En pocas palabras, un nacimiento. Vamos a ver un texto muy interesante. Ya vimos cómo el nacimiento le precede un periodo de mucha tensión y mucho dolor. Vamos a ver en el libro de los Hechos 14:22. Si me indica con un amén cuando lo tenga. Antes de que veamos esta parte de la escritura, quería platicarles una anécdota que tuve con Corina precisamente, que a mí me tocó ser partera de la hermana Corina. Me tocó recibir a mi sobrina. Yo fui la primera persona que cargó a esa criatura al momento de nacer. Y créame, vino la enfermera y la revisó, le revisó, le tomó tiempo a sus contracciones y todo, y le dijo, ¿sabe? No, le dijo, a usted todavía le falta mucho. Dijo, le faltan como 2 horas. Le revisó el suero, le ayudó ahí, le acomodó las sábanas y le dijo, ahorita vengo a revisarla nuevamente. Y se salió y se fue. Y en eso que sale la mujer, en eso le da una contracción a Corina muy fuerte. Y ella me dice, no, me dice, yo ya me voy a aliviar. Me dice, háblale a la enfermera. Y salgo yo corriendo a buscar a la enfermera y no estaba. Y me fui al cubículo ese donde está la estación de las enfermeras y no había nadie, hermanos. Entonces vengo y le digo, no la encuentro. Y pasado esos momentos así de tensión, le digo, déjame ir a ver otra vez si están en el otro lado. Y voy del otro lado y no están, hermanos, las enfermeras. Pues resulta que estaba ahí con nosotros una persona y le digo, ándale, ve a buscar a la enfermera porque dice Corina que ya se va a aliviar. Y me regreso yo con Corina y le vuelve a dar otra contracción fuerte. Y me dice, no, me dice, yo ya me voy a aliviar. Y en eso le digo, pues bueno, le dice, pues le digo, ándale pues. Y en eso le da la contracción y se sale la baby. Y fue tan tremendo, fue tan maravilloso para mí, fue un momento muy intenso, muy emocionante, de mucha tensión, de muchos nervios, pero de mucha emoción. Y pude ver yo el nacimiento de mi sobrina y estar allí. Y no solamente eso, pude ser la primera persona que cargó a esa niña. Y fue así, rápido. Aunque la enfermera había dicho que todavía le faltaban como 2 horas, aquello se vino, pero rápido. Rápido fue aquel acontecimiento de ver nacer una criatura. Vamos ahí al libro de los Hechos en el capítulo 14, versículo 22. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahí dice muchas tribulaciones, amén. Ahora, ¿cuántos sabemos que cuando la madre está a punto de dar a luz no le da una sola contracción y
aquella criatura nace. No le da una contracción y echa al baby fuera. Es un proceso. Amén. Le dan varias contracciones y cada vez va en aumento y cada vez va en mayor intensidad y pasan las horas y cada contracción es más frecuente y más intensa hasta que se da el rompimiento de las aguas y entonces aquella arrecia el dolor, se intensifica e instantes después ocurre el tan esperado acontecimiento. El nuevo ser es introducido a este mundo. Pero no es ni con una ni con dos contracciones. Cada aflicción que menciona el apóstol Pablo es una contracción que te acerca a tu nuevo nacimiento. Dice el apóstol que es necesario que con muchas aflicciones seamos introducidos en el reino. Amén. Con muchas tribulaciones, en algunas versiones dice con muchas aflicciones. Entonces, cada contracción es una aflicción que te acerca cada momento más a tu nacimiento, a ese rompimiento. Amén. Llegado el momento oportuno, tú vas a pujar con todas tus fuerzas y te vas a parir a ti mismo. ¿Cómo? Mediante el poder del Espíritu Santo, como lo leímos ahorita, por medio de tu obediencia, permaneciendo en fe delante de tu aflicción, y entonces serás introducido a ese nuevo mundo, a ese reino de los cielos, como lo numeró, como lo leímos en el principio, viviendo tu proceso de ser engendrado, desarrollado y alcanzando madurez. Pero número uno, no por medio de la obediencia, por medio de la obediencia a la verdad, por el poder del Espíritu Santo. Si ya tuviste tu nuevo nacimiento, debes de poder ver el reino. Un bebé en cuanto nace puede ver todo a su alrededor. En cuanto nace el bebé puede ver todo. Abre sus ojitos y empieza a ver todo lo que le rodea, todo lo que está en su entorno. Obviamente no puede interactuar con ese entorno porque es débil y depende de la crianza todavía, pero llega un momento que empieza a explorar y su entorno y a disfrutar de todo lo que le rodea. Reconoce la voz de su padre, reconoce la voz de su madre, la cara de su madre y goza de todo lo que se le proporciona. No solo eso, sino que empieza a pedir. Empiezan los bebés a pedir, a demandar, amén. Empieza a madurar y cada vez se desenvuelve mejor en su ambiente. Así debería de ser el Hijo de Dios. Una vez que ha nacido en el reino, le espera un periodo de crianza por medio de sus líderes espirituales y cada vez reconoce más el rostro y la voz de su Padre y aprende a desenvolverse en el ámbito del reino, que no es otro que el ámbito espiritual. Aprende a pedir con sabiduría lo que es necesario y deja de pedir por las cosas simples, porque se ve rodeado y cubiertas todas sus necesidades. Aquí es donde se ven cumplidas las palabras de Cristo cuando dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas les serán añadidas. Amén. El reino es paralelo a tu mundo natural, pero para poderlo manifestar necesitas nacer del agua y del espíritu, experimentar ese nuevo nacimiento. Y no hay otra manera, si no eres ciudadano del reino, no tienes acceso al reino. Amén. Aquí no funciona eso como cuando te naturalizas, como por ejemplo cuando vinimos a este país. Yo no nací en este país. Yo vine y me hice ciudadana, me naturalicé y pues ahora soy ciudadana de los Estados Unidos, ¿verdad? Y aquí en los asuntos del reino es como en la monarquía. Para tú ser de la realeza tienes que haber nacido en la familia real. No hay otra forma. Y llegar a ser un rey o monarca. De la misma manera, para ser ciudadano del reino tienes que nacer en él. Un último detalle: para nacer de nuevo primero tienes que morir. Amén. Morir a ti mismo, morir al yo, hacer morir al viejo hombre que está viciado, contaminado, corrompido.
morir al yo, para de luego experimentar ese nuevo nacimiento. Vamos a ver Gálatas 5, capítulo 5, versículos 24 y 25. Ya hablamos del nuevo nacimiento, ahora vamos a hablar de lo que es necesario hacer antes de ese nuevo nacimiento. Gálatas capítulo 5 versículos 24 y 25 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pásese al libro de los Romanos, en el capítulo 8, versículo 13. Vamos a leer varios versículos, Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Amén. Y vamos a Gálatas 5, versículos 16 al 18. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Amén. Y vuélvase a Romanos capítulo 6, versículos 6 al 8. Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Y la lista es larga, hermanos. Estaba analizando todos los versículos que hablan acerca de las obras de la carne y de morir y de ser crucificados. Encontré mínimo, conté como 12 pasajes de la Escritura. Esto nada más es un ejemplo cortito, nada más de cuánto nos habla el Señor de ese proceso de crucificar la carne, de morir al yo, para poder experimentar ese nuevo nacimiento. Ahora, ese nuevo nacimiento se da por el poder del Espíritu Santo, no es por mérito propio. Hay una disciplina, la obediencia, vivir la obediencia. Dice la Escritura que aún Cristo mismo tuvo que aprender la obediencia. Y como leímos en el principio, en el versículo con el que abrimos, no con el que abrimos, sino en el de Primera de Pedro, que dice que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, este es el Espíritu Santo. Todo lo que el Señor nos manda hacer o nos pide hacer, nos pone la ayuda del Espíritu Santo para que lo logremos, para que lo alcancemos, porque por nuestros propios medios no lo podemos lograr. Déjeme le digo que aún hasta para la salvación, el Señor necesita ayudarnos a arrepentirnos de nuestros pecados. Es lo único que usted aportó a su salvación, sus pecados. Todo lo demás lo hizo Cristo. Amén. Entonces, para experimentar este nuevo nacimiento, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Obedecer a la verdad que es Cristo, someternos, hacer morir la carne, el viejo hombre, para que entonces, una vez muerto, vuelvas a la vida, renazcas con Cristo en ese reino. Amén. ¿Por medio de qué? Del poder del Espíritu Santo. Déjeme decirle, hermano, que para poder morir al yo es lo más difícil que el hombre puede lograr. Dios sabía que íbamos a necesitar la ayuda de nuestro amado Dios Espíritu para poder lograrlo. Y para poder lograrlo, hermano, déjeme decirle que necesitamos una unción. La unción para descender al sepulcro y para hacer morir en nosotros las obras de la carne. Eso es algo que usted no va a lograr ni con ayunos ni con muchas oraciones. ¿Por qué? Porque nuestra carne
está presta siempre para pecar, está siempre presta para hacer lo malo, porque de esa manera fuimos criados. Tenemos tendencias a hacer lo malo más que lo bueno. Usted, para lograr su cometido, necesita la unción para descender al sepulcro, la unción para morir al yo. ¿Quiere que le dé un ejemplo? El mejor ejemplo de esto usted lo tiene en el apóstol Pedro. Caminó con Cristo, vivió con Cristo, comió con Él. A Él le cayó la revelación de que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él fue el hombre que caminó sobre el agua, que vio cómo Cristo hizo señales, maravillas, sanidades. Y sin embargo, cuando están en Getsemaní, ¿cómo reaccionó Él? En la carne. Quiso defender en su carnalidad, en su mentalidad, en su naturaleza humana. Él quiso defender a Cristo y le cortó la oreja al soldado. Y si ese ejemplo se le hace poquito, le menciona el resto de los apóstoles. ¿Quién estaba al pie de la cruz? Uno. Los principales discípulos eran 12, pero la escritura menciona que eran muchos discípulos, 500, 700, muchos. ¿Cuántos estaban al pie de la cruz? Uno. ¿Cuántos estuvieron dispuestos a morir por Él? Uno. Uno estuvo dispuesto a morir por Él y con Él. Los demás escaparon por su vida. ¿Habían muerto al yo? No. ¿Estaban dispuestos a morir por Cristo? No. ¿Estaban dispuestos a morir por el Evangelio? No. Huyeron. Viene la muerte y la crucifixión, viene la resurrección, y días después, tiempo después, viene la manifestación del Espíritu Santo. Y ellos fueron empoderados de tal manera que no les importó exponer sus vidas hasta la muerte por el Evangelio y por Cristo. ¿Se da cuenta cómo si necesitamos la unción del Espíritu Santo para morir al yo? Esa unción solo la da el Espíritu Santo. Y como les digo, el ejemplo lo tenemos en las personas que caminaron, comieron, vivieron y durmieron con Jesús por años, no por una semana ni por un día. Mi esposo tiene un dicho muy seguido, lo menciona y dice: si quieres conocer a Andrés, llévatelo a tu casa un mes. No, ellos vivieron y anduvieron con Jesús por 3 años y medio. Lo conocieron, estuvieron en intimidad con Él, cercana, compartiendo, conviviendo. Él les enseñó y no entendieron nada. Pero sin embargo viene la promesa del Espíritu Santo y lo entendieron todo y pudieron hacer todas las cosas. Entonces nosotros tenemos que empezar a trabajar de la mano con nuestro amado Dios Espíritu y decirle: enséñanos, revélame, háblame, llévame, ayúdame. A Él no le molesta ayudarte. Pero sobre todo, si usted de verdad quiere ser un ciudadano de reino, si usted de verdad quiere ser una persona nacida de nuevo, usted tiene que morir al yo, y para eso necesita la unción del Espíritu Santo. Necesita decirle: Señor, ayúdame a morir a mi carne. ¿Y sabe qué?
eso lo va a tener que seguir haciendo todos los días, un día a la vez. Porque ¿cuántos saben que el viejo hombre quiere resucitar a cada rato? El viejo hombre quiere volver a accionar, el viejo hombre quiere volver a la vida. Y usted le tiene que recordar: muerto estás y crucificado. Y usted se tiene que mantener bajo esa unción. Amén. Cierre sus ojos en esta hora y ponga atención lo que vamos a orar. No es fácil, porque va a tener que renunciar a su yo, a sus deleites, a sus pasiones, e incluso a cosas que no precisamente son malas, pero que la distraen de su propósito. Vamos a orar en esta hora. Padre eterno, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Porque en todo tiempo tú traes luz a nuestras vidas y nos enseñas lo que es bueno para nosotros. Hacer justicia, misericordia y hacer humildes delante de ti, Padre. Pero no solamente eso, Padre, sino que tú necesitas que nosotros seamos hombres y mujeres de reino, nacidos de nuevo, con una nueva genética, muertos al pecado y vivos para Cristo. Y sabemos que tenemos que vivir procesos, Padre. Y en este ir avanzando, en este ir creciendo, Padre, te pedimos en esta hora, Espíritu Santo, que seas sobre nosotros, que te manifiestes de tal manera, Padre, que nos des la unción para descender al sepulcro. Para poder vencer, Señor, todo aquello que nos separa y nos aleja de nuestro propósito eterno. Danos la unción que necesitamos para renunciar a nosotros mismos, para renunciar a nuestros sueños que son muy válidos, pero para ir en pos del sueño tuyo, Padre. Danos la unción, Señor, que necesitamos para sacrificar mi yo, mi soberbia, mi vanidad, mi propia soberanía, para apegarme al plan tuyo, para entender el propósito tuyo y entender lo que tú tienes para mí, alcanzar la meta. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús te lo pedimos en esta tarde, Señor. Tú sabes que te amamos y que luchamos y que queremos gobernar nuestra carne, pero de pronto nuestras emociones nos ganan, de pronto la carne nos gana, Padre. Necesitamos ser esas criaturas, nuevas criaturas en Cristo, nacidas de nuevo, nacidas en tu reino, Padre, para poder ver y experimentar el reino que tú trajiste para nosotros, para poder manifestarlo a otros, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdame en mi día a día, Padre, a morir a mí misma, a vivir para ti, a vivir para tu gloria, para entender quién soy yo en ti, en tu reino. En el nombre de Jesús, yo recibo esa unción. Yo recibo la unción para descender al sepulcro, morir a mí yo. Hay cosas que nos dan miedo, hay cosas que nos asustan, pero tomados de tu mano lo vamos a lograr. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias en esta hora. Nos disponemos delante de ti, Padre. No lo sabemos todo, estamos aprendiendo. Y
y seguiremos aprendiendo, Padre. En el nombre de Jesús, levantamos tu nombre en alto y reconocemos que sin ti nada somos, Padre. Thank you, Lord. Manifiesta tu reino entre nosotros. Manifiesta tu reino en nuestros corazones. Enséñanos a movernos en él. Y no solo eso, Padre, enséñanos a manifestarlo para gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, ayúdanos a crecer, ayúdanos a madurar, ayúdanos a desarrollarnos, Padre, y ayudar a otros a tener ese nuevo nacimiento, a que alcancen la meta, Señor, y sean introducidos en tu reino. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de tu Hijo amante. Amén, amén. Te damos gracias, Padre. Que el Señor les bendiga en esta hora, hermanos. Deseo con todo mi corazón